La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle en este jueves de La Báscula, el peso de las ideas. Jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Pablo, ¿cómo estás? Gusto saludarte esta tarde de jueves. Buenas tardes, gracias por la invitación. Tenemos temas importantes y créanme, se va a poner interesante el programa, porque de hecho Pablo y yo ya hemos estado debatiendo este tema incluso fuera del aire, así es de que se va a poner buena esta plática entre el doctor Pablo Arredondo y un servidor. Iniciaremos con el tema del reporte del monitoreo que ayer hizo público el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, un monitoreo que fue realizado por universidades, Pablo, a los medios de comunicación sobre la cobertura de las campañas políticas y el proceso electoral. Bueno, básicamente este Instituto Electoral, el IEPC, presentó el primer informe. Es un informe parcial de monitoreo cualitativo de radio, televisión y prensa escrita que realizaron la Universidad de Guadalajara y el ITESO correspondiente al periodo de campañas electorales. El informe de prensa escrito comprendió el monitoreo de 38 medios impresos jaliscienses del 5 al 18 de abril y también se habla que de las 2.368 notas monitoreadas en medios exhibieron actividad electoral por partido, se distribuyeron y bueno, tiene todo el esquema de distribución de las notas, Pablo, en tanto que el informe de radio y televisión incluyó el monitoreo de 28 noticiarios del periodo del 5 al 20 de abril. De la cobertura, el 72.6% se concentró en municipios, el 6.3% en candidatos a diputados locales y el 21.1% a diputados federal, por cierto, con 257 notas. Tus comentarios sobre este primer informe parcial de monitoreo de medios, Pablo. Sí, bien. Bueno, antes que nada hay que hacer notar primero que se trata del primer informe. Que cubre una primera etapa de las campañas, creo que cortan el día 20 de abril, del 5, día que arrancan las campañas, al 20 de abril. Por lo cual no podemos todavía sacar conclusiones definitivas en ese sentido. Tendremos que esperar a que termine el proceso para entonces observar qué sucedió durante toda la campaña, ¿no? Otra cosa que yo sí quisiera hacer notar es que si bien el día de ayer se hizo público este primer monitoreo, por desgraciada o desafortunadamente, en la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana solamente aparece al día de hoy el reporte en detalle referido a los diarios, a los medios impresos de comunicación, y no así el de la radio y la televisión. Sin embargo, las notas periodísticas, el informe que el mismo instituto da a la prensa, nos hablan de algunas cuestiones importantes, diría yo, ¿no? La primera y más notable de todas, en efecto, es que los medios de comunicación con mayor penetración, con mayor presencia en la sociedad, que son las televisoras, prácticamente están ignorando el proceso. Y eso es muy delicado. Y me refiero sobre todo a las dos televisoras privadas, a Televisa y a Televisión Azteca, lo cual pues parecería muy sospechoso y muy irresponsable también, ¿no? Porque las televisoras parecerían no entender que no tienen que jugar a sus intereses, sino al interés público. Y así como en otros momentos han sido proclives a favorecer a algunos candidatos o a algunos partidos, ahora parecerían estar en la posición de no me interesa hablar del tema en lo absoluto, ¿no? Lo mismo sucede, y aunque no es el mismo caso exactamente, el caso del Canal 7, por el que tú y yo hemos debatido, obviamente, considerando que el estatus del Canal 7 es un estatus distinto, no es el de una televisora comercial. Y tampoco, y en honor a la verdad, no tiene la misma presencia que tienen las televisoras comerciales. Sin embargo, es un medio público, y en ese sentido creo que tiene una responsabilidad frente a las audiencias en general, frente a la sociedad en general, y creo que esa responsabilidad sí es la de abordar el tema electoral. Lo puede abordar porque esa sí puede tener esa gran libertad de manera mucho más creativa, mucho más responsable,
mucho menos apegada a los formatos típicos y tradicionales de la televisión comercial, que se prestan más al escándalo, que se prestan más a cierto tipo de situaciones que sí jalan audiencia, pero en realidad no informan. Yo creo que la televisión pública, en este caso Canal 7, el sistema jalisciense de radio y televisión, tiene toda la posibilidad de hacer una cobertura muy responsable, muy creativa y muy distinta. Y es una lástima que se esté perdiendo esa oportunidad. Ese es el punto de vista mío. Creo que prácticamente las televisoras públicas, digamos, de alto desarrollo en el mundo, no rehuyen esa responsabilidad. Yo por lo menos estoy familiarizado con lo que pasa en los medios públicos de Estados Unidos y lo que pasa en los medios públicos de España, por poner dos ejemplos, básicamente. Y en ninguno de los dos, en tiempos electorales, se rehuye la posibilidad de encarar esa situación y se prestan a que sean criticables y criticados, pero no importa, ese es el papel de un medio público, y por lo tanto yo creo que llama la atención que en esta ocasión nuestros medios públicos en Jalisco, particularmente los que dependen del sistema jalisciense de radio y televisión, no estén atendiendo al proceso electoral, que es un proceso importante. Creo que aunque sea un proceso intermedio. Los procesos intermedios tienden a ser procesos menos interesantes para los electores y para la ciudadanía, pero a final de cuentas en este proceso se están jugando muchas cosas. Primero, no hay que ignorar que hay un creciente malestar nacional, por muchas razones, por múltiples razones, pero entre otras porque se siente que las grandes promesas de cambio que se ventilaron al inicio de la gestión de este gobierno, de esta administración federal, no están siendo cumplidas. Por otro lado, porque ha crecido el malestar frente a fenómenos como el de la violencia, frente a la inseguridad pública, y porque a final de cuentas estamos observando también algunos síntomas de descomposición que tienen que ver con temas que abordaremos más adelante, como el de la censura, como el de los riesgos de informar, etcétera. Es decir, los riesgos a las libertades cívicas que la Constitución nos entrega. Por no hablar del problema de la corrupción, del problema de los conflictos de interés que están brotando y que al parecer la administración quisiera taparlos a como diera lugar, en lugar de ventilarlos. Y creo que esta sociedad muy desigual, muy dispareja, tiene ya segmentos de población, sobre todo aquellos que se asientan en los núcleos urbanos más desarrollados, que no están dispuestos fácilmente al engaño o al autoengaño. Y ahí es donde yo creo que podrían cambiar las cosas si Canal 7 en este caso abordara esta temática de una manera creativa y distinta. Bueno, vamos a hablar de este tema después de esta pausa breve en La Báscula, en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Ya regresamos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula, el peso de las ideas en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, y estamos hablando de este primer monitoreo parcial hasta el momento de medios de comunicación que presentó el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, un ejercicio realizado por la Universidad de Guadalajara y el ITESO. Pablo, mencionabas el tema de las televisoras privadas y también de la televisora pública estatal, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ¿no? En el sentido que salieron, pues básicamente el resultado fue que no están cubriendo este proceso electoral. No están cubriendo el proceso electoral. En el caso de las televisoras privadas, pues ellos tendrán sus motivaciones. El presidente del IEPC ayer señalaba que quizás sea
pues temor, porque la nueva legislación quizá inhiba un poco el que los medios de comunicación se atrevan a realizar coberturas, porque lo que ellos puedan cubrir se puede interpretar luego como propaganda a favor de un candidato de determinado partido político, en el caso de las televisoras privadas. Y no sé si esto está inhibiendo realmente la cobertura de estos medios. Yo no lo sé. Eso lo dijo Alcaraz Croce. Sí, bueno, las hipótesis son múltiples. Tú mismo acabas de arrojar hace rato una que es muy, muy factible. En el que caso, dices, en la medida en que ya no hay forma de hacer intercambio comercial con el espacio televisivo, ya no puedo vender spots, entonces, bueno, pues me hago a un lado. Pues no, me hago Pero a un lado, no hay que olvidar también. En el caso de las privadas. Claro, no hay que olvidar que por desgracia, y eso se ha observado en otros procesos electorales y cada vez se trata de acotar más, y precisamente los monitoreos pueden acotarlo. Muchas veces hay notas ¿cómo se llama?, a la medida del candidato que te interesa apoyar o a la medida del candidato al que quieres, afectar negativamente, ¿no? Y yo no creo que las televisoras estén, yo creo que están jugando un juego un poco perverso, te lo voy a decir, porque sí creo que esta es una elección intermedia, pero muy crítica y muy importante, y querer ignorar lo que está pasando en la calle, lo que siente la calle y lo que plantean los distintos candidatos de las distintas alternativas, corrientes y posiciones, es querer tapar el sol con un dedo, es querer minimizar un proceso que puede ser asumido por una parte de la ciudadanía, no digo por todos, pero por una parte, como un referéndum de la administración actual, ¿no? Uh-huh. Como decir, ¿nos estás convenciendo o no nos estás convenciendo? Entonces, quererle bajar de intensidad, de presencia en los medios, es una manera de querer evitar que la ciudadanía llegue a esas conclusiones, ¿no? Y eso es muy poco ético, diría yo. Es decir, yo no sé si es ilegal, porque no es ilegal, nadie puede obligar a un medio de comunicación a que informe nada, ni a que deje de informar tampoco, pero lo que sí es cierto es que es poco ético, y cuando hablamos de periodismo y lo relacionamos con la ética, pues estamos hablando de algo muy serio, muy importante. Un periodismo sin ética, sin legitimidad, sin credibilidad, es un periodismo muy cuestionado y muy cuestionable. Estamos viendo, y tú lo sabes por el informe del Freedom House, de la cantidad de ataques que hay contra la prensa en este país, pero mayormente es contra los medios impresos que se atreven a decir cosas, digamos, que los electrónicos no dicen, ¿no? Los medios más críticos, y por cierto, en las regiones, en algunas regiones particulares del país, ¿no? Donde los poderes fácticos del narcotráfico o donde los caciques, en fin, tienen mayor presencia y donde pueden inhibir el trabajo de una prensa. Pero las televisoras son empresas muy poderosas. Ellos podrían perfectamente hacer una labor periodística relativamente ética, sí, llamémoslo así, ¿no? Efectivamente, en el caso del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, bueno, ha ofrecido al Instituto Estatal Electoral toda la infraestructura que se tiene para la realización de debates, el tiempo que sea necesario, el día que ellos digan, a la hora que digan y en el momento que ellos digan. La infraestructura del sistema estará a disposición del instituto y de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Entonces se va a transmitir en la multiplataforma en el momento en que la autoridad electoral lo determine. Nosotros ya hemos ofrecido eso, el sistema lo ha ofrecido y lo sabe el presidente de este instituto, lo sabe el INE también, y además en el sentido de que el sistema no ha participado hasta el momento en la cobertura, no de las campañas, el sistema ha cubierto todo el proceso en lo que se refiere a la autoridad electoral. Ha estado informando permanentemente de lo que ha hecho el Instituto Estatal Electoral, de lo que ha hecho el INE. Efectivamente, no ha cubierto las campañas de los candidatos porque el defensor de la audiencia tomó una determinación en este sentido, se está acatando esta disposición. Ciertamente ha habido algunas críticas, pero también hay otra situación, Pablo, que es una duda, creemos nosotros, legítima y razonable, en el sentido de que el sistema opera con recursos públicos, el personal que se utilizaría
para la cobertura de este proceso son catalogados como servidores públicos que estarían utilizando las cámaras que se compraron con recursos públicos, los vehículos que se compraron con recursos públicos, y hay un apartado que es muy importante en en el sistema de la ley electoral sobre delitos electorales que contempla precisamente este tema. En el caso de los delitos electorales, con relación a los servidores públicos se establece que se impondrán el artículo 11, concretamente, la Ley General en materia de delitos electorales, dice el artículo 11, que se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de 2 a 9 años al servidor público que, en su fracción 3 dice, destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato. Con base a esta duda que nosotros consideramos legítima y razonable, es que se decidió y con base a una petición del defensor de la audiencia, no cubrir las actividades de los candidatos a puestos de elección popular, únicamente de candidatos, más no así toda la actividad del proceso electoral, que es otra cosa distinta, ¿no? Mira, yo entiendo que hay una duda razonable en el sentido de decir, bueno, si nosotros somos parte del aparato gubernamental, por ponerlo así, entonces, ¿cómo vamos a usar nuestros recursos para en un momento dado cubrir la posición de distintos actores, candidatos y partidos que pudieran además señalarnos a su vez por estar usando estos recursos? Entiendo que esa es una duda relativamente razonable. Ojalá que pronto las autoridades respondan esto y pronto. Bueno, déjame también no esperar mencionar al 7 de junio, ¿verdad? Mira, también en este sentido, y te mostré una copia, de hecho, sí, hicimos una consulta tanto a la autoridad federal, al INE concretamente, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que con base a lo que ya mencioné anteriormente, la utilización de recursos públicos y la cuestión de delitos electorales, que estos organismos nos digan los alcances de nuestra cobertura y con base en ello tomar una determinación al respecto. Hasta el momento estamos esperando la resolución de ambos organismos y en ese sentido actuaremos. Yo espero que pronto, pero esto me lleva a otra cuestión, Antonio, y me parece que es muy importante. Esto nos viene a demostrar la urgencia de que las instancias como el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, como C7, etcétera, el estatus de estas instancias se ha revisado legalmente. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, los medios públicos en este país tienen que tener un margen de autonomía distinto a una dependencia del ayuntamiento, o a una dependencia del gobierno estatal. Es decir, tendrían que tener un estatus autonómico. ¿Por qué? Porque eso los hace verdaderamente públicos. Uno de los grandes pleitos, por llamarle así, controversias, luchas que se han dado, por lo menos en algunos sectores, es cómo llevar a que los medios públicos no sean medios de gobierno, que sean medios públicos. ¿Y por qué? Porque entonces, mira, es un poco, alguna vez las elecciones fueron organizadas por la Secretaría de Gobernación en este país, ¿verdad? Bueno, pues se tuvo que crear un instituto con un estatuto, con un estatus de autonomía tal que en teoría, por lo menos, o no facilite que el gobierno manipule la organización electoral. Y por lo tanto no manipule los resultados y no manipule muchas cosas. Bueno, eso mismo tendríamos que buscarlo con los medios de comunicación públicos, ¿no? O llamados públicos, que fueran auténticamente públicos, que su estatus fuera de autonomía para que no hubiera estos debates. Estas dudas. O estas dudas. Legítimas y razonables. Para algunos más legítimas que para otros, ¿sí? Yo sigo Pablo, pensando hacer una pausa. en que vale la pena el riesgo. Claro que sí. Seguimos claro de este tema, sí, si quieres, sí, después claro de la pausa y regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Ya volvemos.
El peso de las ideas. Continuamos en La Báscula, el peso de las ideas en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Pablo, ¿algo más sobre este tema? Bueno, cerremos, concluyamos este tema del monitoreo de medios. Lo que hemos estado platicando, claro, incluso fuera del aire. Primero, insistir en que es un primer reporte. Hay que esperar a que se concluya el proceso y se vean los reportes. Hay que aprender de estos reportes, obviamente. Esta idea de los monitoreos tiene un principio fundamental, te lo digo porque como yo te platiqué en alguna vez, yo desarrollé el primer monitoreo de televisión junto con otros colegas que hicieron monitoreo de prensa escrita a nivel nacional en aquella critiquísima elección de 1988, que dio por consecuencia, que generó, entre otras cosas, el que el IFE se constituyera como IFE, que Gobernación empezara a sacar las manos de las elecciones y que se instauraran por ley los monitoreos de medios de comunicación. Porque los medios son actores muy importantes en los procesos político-electorales, no aquí, en todo el mundo. No hay campaña imaginable en el mundo, en cualquier parte del mundo, en el África más subdesarrollada y en la Suecia más desarrollada, no hay campaña política electoral que prescinda de los medios. Los medios son actores muy importantes. Ahora, los medios tienen que actuar con responsabilidad y tienen que actuar con libertad, las dos cosas. Entonces, estos monitoreos tienen ese objetivo, que tarde o temprano los medios respondan ante la ciudadanía de manera libre y responsable, las dos cosas, ¿sí? Es decir, que no sean el aparato de ningún partido y de ningún candidato. Ahora, déjame entrar al caso de los medios públicos. Yo creo que los medios públicos, además de tener esa obligación, desde mi punto de vista, tienen una gran oportunidad de cubrir las campañas al margen de los métodos con que se cubren generalmente en los medios comerciales de todo el mundo, en los medios comerciales de todo el mundo. ¿Y cuál es esa manera? Bueno, primero, ser mucho más detallistas. Es decir, no quedarse en la frasecita llamativa o en el... No irse con el escándalo, no atorarse en las guerras sucias, en las guerras del lodo, como tú bien lo comentabas. El medio público tiene la posibilidad de entrar a fondo con los candidatos y de veras de plantearles los dilemas serios, de hacer otro tipo de periodismo, un periodismo a profundidad, un periodismo propositivo, que no utilice el formato del escándalo y del amarillismo para jalar a la audiencia. Y yo creo que esa es la obligación de los medios públicos. Entonces yo veo ahí una gran oportunidad, ojalá se pueda desarrollar en esta o en otras elecciones, ¿sí? Y también una buena oportunidad para debatir sobre el estatuto de los medios públicos, sobre cómo deberíamos concebirlos. Y si es necesaria una reforma como la que mencionaste, adelante. Claro, ¿no? Claro. Y yo te he mencionado que los medios públicos en otras partes del mundo no están exentos de conflictos. Te acabo de comentar el caso de la Radio y Televisión Española, que es muy llamativa. Sus trabajadores informativos han llevado una queja a la Unión Europea porque sienten que los actuales directivos de la Radio y Televisión Española no les permiten ejercer el periodismo de manera libre e independiente como ellos desean, ¿no? O como están acostumbrados. Bueno, estos debates se dan en todo el mundo, ahí los estamos viendo. Creo que entonces una de las lecciones, digamos, es con eso. La otra lección es, y es muy importante, porque la televisión, sobre todo los canales comerciales, los grandes canales comerciales, tienen una presencia abrumadora en nuestra sociedad. Lo he dicho aquí, lo he dicho en otras partes y lo sigo diciendo. En este país, y Jalisco no está exento de eso, en este país hay más hogares con televisión que con refrigerador. Así es. En Jalisco prácticamente todos los hogares tienen una televisión y las audiencias se concentran fundamentalmente en las televisoras comerciales.
una en particular que se lleva el 60% de la audiencia y el resto se lo lleva la otra televisora, ¿no? Mira, te voy a comentar, en lo que mencionas, hay una encuesta que realizó Consulta Mitofsky, es México, credibilidad de noticias durante la campaña, es una encuesta nacional en viviendas. Resulta que el 59% de los encuestados dice que cree lo que ve en TV durante una campaña electoral. El 59%, el 57% cree lo que escucha en radio durante una campaña electoral. El 55% da mayor credibilidad a las pláticas con los amigos durante una campaña electoral. El 55% también afirma creer en mayor medida lo que publican medios impresos sobre campañas electorales y tan solo el 43% da credibilidad a lo que ve en internet, en redes sociales, ¿no? Pero ahí se ve el 60% todavía es la televisión tiene una influencia ineludible, incuestionable, y por lo tanto es importante hablar de por qué la televisión no está cubriendo esto. Es decir, claro que el hecho de que ya no haya un mercado de spots, pues es una razón, pero perdón, volvemos a lo mismo, las televisoras son instituciones de interés público, de servicio público, lo dice la reforma constitucional. Entonces, en la medida en que son instituciones de servicio público, no podrían ignorar un proceso electoral, ni local ni federal. No tienen el derecho, vamos a decirlo así, frente a la audiencia, frente a las audiencias de eso. Ahora, además de cubrirlo, lo tienen que cubrir con estándares y con digamos, con códigos de ética serios, rigurosos, porque hay muchos casos en donde la televisión pues tiene sus apuestas. Claro, por supuesto. Y ha sido parte del juego sucio, ha sido parte de la descalificación de candidatos y de partidos, o ha sido parte de la sobrecalificación de candidatos y de partidos. Y entonces, bueno, ahí la televisión, más que ser una arena donde los actores se presentan, pues se convierte en un actor más, ¿no? ¿Hasta qué punto es legítimo que un medio apoya a determinado candidato o partido? Porque en Estados Unidos esta práctica de los medios, que el famoso endorsement que hacen durante el proceso electoral, los medios lo hacen, pero lo dicen al público, ¿no? Sí, y esta es una manera de legitimar lo que ellos están comunicando. En efecto, pero estamos hablando de nuevo de una sociedad... De una democracia distinta. De una democracia más avanzada, pongámoslo en esos términos, con muchos problemas también y muy cuestionable, porque allá, por ejemplo, el dinero es el dinero, ¿no? Y ahí funciona en el mundo político de una manera extraordinaria. Pero digamos que yo, más que tener el referente de Estados Unidos, tendría el referente de los sistemas de televisión europeos, que me parecen más equilibrados, donde hay también televisión pública y privada, las dos juegan, ¿no? Y la privada tiene ya ahora un peso muy fuerte, ¿no? Y yo creo que que sí se vale que las televisoras o los medios impresos o las mismas revisoras digan, pues nosotros simpatizamos con pero que se sepa. Exacto. Que se sepa, porque así después jugamos... Para que la audiencia sepa que lo que está escuchando tiene un sesgo informativo. En efecto. Y por lo menos tú ya sabrás, si quieres escuchar a este noticiero de televisión o de radio, a sabiendas de que ellos están a favor de un candidato o de un partido X. Definitivo, estoy de acuerdo en eso. Tenemos que ventilar, tenemos que abrir, que transparentar las reglas del juego. Es que eso es lo que nos ha hecho falta en este país. Entre otras muchas cosas, no nos creemos mayores de edad. Nos creemos todavía como una sociedad donde unos pocos pueden decidir lo que la mayoría tiene que consumir o tiene que hacer. Y entonces, por un lado, casi esquizofrénicamente hablamos de la construcción de la democracia en México y hacemos prácticas muy poco democráticas, ¿no? Entonces, bueno, eso se vuelve hasta esquizofrénico, ¿no? Es decir, somos o no somos, ¿no? Efectivamente. Vamos a una pausa, Pablo. Sí, la tercera en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo en La Báscula, el peso de las ideas. Ya regresamos.
báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula, el peso de las ideas, en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Bueno, a partir de mayo, es decir, a partir de mañana ya, el presidente de la República, secretarios de Estado, titular de la PGR, el consejero jurídico, titulares de entidades paraestatales y de órganos desconcentrados, así como 206,000 servidores públicos pertenecientes a cerca de 350 instituciones de la Administración Pública Federal, están obligados a presentar su declaración patrimonial, hacer públicos sus conflictos de interés a través de un nuevo formato presentado ayer miércoles, por la Secretaría de la Función Pública. Pablo, esta declaración de conflicto de interés que se agrega ya a la obligaciones de los servidores públicos a nivel federal, y creo que esto deberá permear también a nivel de estados y municipios, ¿no? No, es una buena iniciativa con algunos problemas. Claro. Y el primero y más importante de todos es que cuando la ley contempla sanciones, excluye básicamente a un personaje. Al presidente de la República. Y excluir al presidente de la República es mandar una señal también. Es decir, en este Estado de Derecho hay intocables. Y eso no es una buena señal. Bueno, pero dice que el presidente de la República está obligado. Sí, pero dice claramente el artículo 108 constitucional establece que durante su periodo el presidente solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Pero no se le puede seguir un proceso por haber adquirido una casa en condiciones sospechosas, o por beneficiar a un constructor que participe en un proyecto de una obra pública trascendental, como puede ser un superaeropuerto en la Ciudad de México o una vía de tren rápido hacia una parte de la República. Lo que te quiero decir es, está bien que se imponga el concepto de conflicto de interés como un problema serio que está muy anclado al otro problema, que se llama la corrupción. Es decir, no se habla de conflicto de interés por conflicto de interés, se habla de conflicto de interés porque generalmente donde hay conflicto de interés hay corrupción potencial. Y entonces de lo que se trata es que tú digas, bueno, aquí están mis intereses. Yo soy o tengo un papá que es dueño de laboratorios, pero si yo voy a tener en mis manos el Seguro Social o la Secretaría de Salud, pues más vale que la gente sepa que mi papá es dueño de laboratorios y que en un momento dado yo podría favorecer la adquisición de medicamentos en esos laboratorios, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, puede que sea, puede que no sea, pero por lo pronto que quede declarado que yo tengo intereses en esto y en esto. Y creo que es una manera de tratar de inhibir, de pretender inhibir, y ojalá se logre algo, el problema de la corrupción, que es un problema que nos está, no es nuevo, eso ya lo sabemos. Yo creo que es el principal problema. Pero nos está rebasando, nos está llevando, ya se está yendo sin control, ¿no? Tenemos una pésima fama mundial por ser un sistema plagado de corruptelas. Está afectando las inversiones privadas. Muchos inversionistas se la piensan dos veces o tienen que calcular, ¿cuánto me va a salir? Considerando la parte de la corrupción. Es decir, ¿por qué? Porque es una práctica relativamente común, el diezmo, ¿verdad? El 10%. El 10. Aunque ya resulta que ya están subiendo hasta la varita, ¿no? Ya no basta el 10, hay que subirle al 15 o al 20. Entonces, cualquier inversión privada tiene que considerar ese costo de producción que se llama corrupción. El hecho de que en nuestro sistema público se obligue a los funcionarios a declarar sus intereses es un paso adelante, y yo creo que hay que reconocerlo. Pero ojalá algún día esto se traduzca en sanciones en serio. Yo te platicaba, traigo aquí una serie de casos. De casos en el mundo. Casos en el mundo, unos más significativos que otros, que por cuestión de conflicto de interés han afectado a personajes públicos de primerísima línea, ¿no?
Y bueno, vamos mencionando algunos. Uno que es muy, muy común hablar de él en América Latina es Fernando Collor de Mello, claro. Presidente de Brasil. Siendo presidente, fue sujeto a denuncia por comisiones ilegales y por beneficio a empresas constructoras. Y prácticamente fue obligado a renunciar. Bueno, no hablemos del mítico Richard Nixon, que le mintió a la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, porque usó recursos públicos para... En el famoso caso Watergate para espiar a sus contrincantes. Y una vez que lo agarraron con la mentira, pues fue obligado a irse de la presidencia, ¿no? Y como ellos ha habido otros, unos más conocidos, otros menos conocidos. Ricardo Martinelli de Panamá también, sí, igualmente fue acusado en relación con sobrecostos en programas sociales. Y bueno, fue procesado por esas razones. Ernesto Samper en Colombia también fue señalado. Es decir, tenemos, bueno, no se diga Alberto Fujimori, ¿verdad? Que el mítico Fujimori, ¿no? Carlos Menem, un émulo de Carlos Salinas, por cierto, investigado por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador. Y cuando llevaba en 2001 casi 2 años fuera del poder, se le sentenció a cumplir prisión domiciliaria. Es decir, no se escapan, no se han escapado, aún en nuestra América Latina, tan rara. No hablemos de Ehud Olmert, expresidente de Israel, que fue también obligado a renunciar por facilitarle, hacerle favores a constructores, digamos, ¿no? Bueno, y como él tenemos a varios, ¿no? En España, en Chile, en Alemania mismo, donde los personajes han tenido que irse. O sea que la corrupción en menor escala, pero se registra en todo el mundo. En todo el mundo, solamente que la pregunta es, ¿y las consecuencias son las mismas? El problema es que aquí hay impunidad, allá quizá no hay impunidad, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, la corrupción existe y va a seguir existiendo, y funcionarios públicos coludidos con empresarios van a seguir intentándolo. La diferencia es, ¿qué pasa cuando te pescan? Si nada más te sacan la tarjetita amarilla o te regaña el árbitro, pues no hay problema, le sigues. Pero si te sacan la tarjeta roja, si te envían a la cárcel, si te quitan del puesto, si te destituyen y te obligan a reponer lo que te llevaste, etcétera, o el producto del fraude o de la componenda, ya es otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso está por verse todavía en México. Qué bueno que damos ese paso adelante. En buena medida se debe, y debo regresar, a las presiones de cierto periodismo también. A las presiones de cierto periodismo que no se ha callado ciertas verdades que son muy incómodas. Ese periodismo que es incómodo pero necesario en toda democracia. En toda democracia. El periodismo que no es incómodo no es periodismo, para empezar. Tiene que ser incómodo. Ahora, tiene que estar sustentado en la investigación, no en difamar a la gente, sino en probar o comprobar o indagar que la autoridad, cualquiera que sea, no está actuando debido a las formas en que tiene que actuar, ¿no? En cualquier territorio, en cualquier terreno, ¿no? Impartición de justicia, o desarrollo de obra pública, o desarrollo de programas sociales, en cualquiera de esos, el actor gobierno, el actor autoridad tiene que ser observado. Muy bien. Con crítica. Entonces, este sistema, consideras, es bueno, declaración de conflicto de intereses, pero debe aplicarse de manera pareja para todos, que no haya algunos... Incluyendo al presidente. Para todos. Dijeron para todos. Así es, efectivamente. Claro. Pablo Arredondo, muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula en este Jueves de Gobernanza. Al contrario, Antonio, muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Ajá. Y gracias a usted también, que descanse, buenas noches.
báscula, el peso de las ideas.